Y ocurrió. Efectivamente, mucha gente pensaba que no le iba a llegar la soga al nudo al Fútbol Club Barcelona y efectivamente le ha llegado. Cuando veníamos advirtiendo y hablando toda la semana del riesgo que estaban corriendo precisamente de no poder inscribir a Dani Olmo porque se quedaban sin tiempo, se quedaban sin tratos y ni siquiera Tebas iba a poder mirar demasiado favorablemente. Es más, es que no podía llevar a cabo porque entendiendo, fijaos, como he criticado a Tebas, entendiendo la posición que tenían con el Fútbol Club Barcelona, hubiera sido comerse un marrón que le hubiera valido el haber sido devorado literalmente por los pies por el resto de equipos que, aunque le deban o le tengan que devolver muchos favores a Tebas, no podían consentir tamaña estafa. Y es que en definitiva Tebas no podía, es decir, él lo que podía hacer de alguna manera era mirar favorablemente, mirar un poco por encima, pero claro, evidentemente no podía girar la cabeza ante lo que hubiera sido un escándalo total en la Liga Española, el poder dejar a Olmo ser registrado cuando el FC Barcelona no ha presentado todavía los ingresos que tenía que haber presentado. Y es que hay un agujero de 60 millones porque a estas alturas deberían haber cobrado ya 145 de la venta de Barça Studios, que lógicamente no van a cobrar jamás. ¿Qué ocurría? Pues que en esa manera o en ese sentido quedaba, o de aquella forma, quedaba abierta la puerta de Nike con quien habría negociado un contrato más favorable que al Barcelona le hubiera permitido presentarlo a la Liga a tiempo para poder, mediante aval, inscribir a Dani Olmo. Pero es que no ocurrió tampoco. ¿Por qué? Porque Nike, la empresa americana, tampoco se come los mocos y dice, mira, no. Evidentemente, si les ponen un nuevo contrato, será en los términos que Nike demande, pero no en los que demande el FC Barcelona, más allá de las promesas de que las negociaciones van bien, como parece, lo vamos a escuchar, que le dijeron a Javier Tebas. Pero bueno, esto es un poco una introducción de todo lo que vamos a ver en el día de hoy. Antes de nada, daos las gracias por el cariño que le disteis también ayer a Cristian, que estuvo con Roberto Morales y con Tomás González Martín en un magnífico directo. Aportasteis muchísimo, suscripciones, donaciones, la verdad es que estáis ayudando de verdad muchísimo y creedme que vamos a seguir dándolo todo para traer a los mejores invitados o los de más renombre o los que son pesos pesados de la información del Real Madrid. Ya sabéis que nuestra última incorporación, Joaquín Maroto, también un grandísimo éxito en este directo donde nos estuvo revelando cosas y detalles muy cercanos de Florentino y que os animo por supuesto a que sigáis porque seguramente estará o bien todas las semanas o semana sí, semana no, dependiendo del presupuesto, que lógicamente es bastante interesante. Bueno, el asunto es que el FC Barcelona, como veis y como sabéis ya todos, prácticamente no ha dejado indiferente a nadie por todo lo que ha hecho, y que es que en definitiva, al final, cuando el equipo estaba anunciando tantas cosas y vendiendo tanto humo, se han encontrado lógicamente con un muro de contención que al final no han sabido superar. Y es que era más que evidente que esto iba a pasar en algún momento, porque como dije, Tebas no podía mirar totalmente, ¿vale? No podía mirar totalmente hacia lo que estaba ocurriendo, no podía mirar hacia otra parte. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante más que evidente que efectivamente al final tenía que ocurrir, y al final ocurrió. Porque por lo visto, por lo que he estado leyendo, más allá de que pudieran o no inscribir a Olmo, el asunto es que Laporta ya cuando veía que se le agotaba el tiempo, tiró ni más ni menos que de buenas intenciones también con la Liga, diciendo que el contrato con Nike, o mejor dicho, que la renegociación con Nike, que iba por el buen camino y todo este tipo de cosas. Bueno, escuchad un audio de lo que por lo visto llegó de Juan de Palacios, de lo que llegó con el tema de Nike. Escuchad de verdad porque merece la pena escuchar lo que, o por lo menos oír lo que por lo visto intentó Laporta en el último momento. Escuchad. El Barça le faltan, excede todavía en 37 millones su límite salarial. Ha bajado muchísimo, pero todavía excede el límite salarial. Y para llegar al 1 por 1 necesita ingresos que compensen esa rémora que lleva. Según me explican, el Barça presentará mañana unos documentos de cómo va su negociación con Nike y el compromiso que tiene Nike en mejorar el actual contrato, y en base a eso existe la esperanza de mañana por la tarde, el sábado por la mañana, poder inscribir a Dani Olmo. El Barça le faltan, excede todavía en 37 millones.
Es decir, que efectivamente intentaron hacer reposar todas las esperanzas de ingresos en las buenas marchas o en las buenas palabras de Nike para renegociar. Pero el problema es que también nos encontramos con que Nike parece que no ha tragado y que en un principio, de momento, a no ser que haya un giro, ¿vale?, en los últimos momentos, no parece que efectivamente haya terminado en absolutamente nada. Y como veis, valga una prueba, valga un botón, precisamente por el hecho de que Dani Olmo no va a poder de momento ser inscrito porque Nike también ha rechazado, o por lo menos sin acuerdo con Nike. Esto es de hace apenas 10 horas, con lo cual más o menos a mediodía de ayer no se había llegado a un acuerdo con la multinacional norteamericana, con lo cual entiendo que todavía tienen que estar negociando, precisamente porque hoy es el último día, es que el Barça juega a las 7 de la tarde. Podrían inscribirlo hasta el último momento, pero yo creo que sería absurdo, porque al final, ¿cómo Hansi Flick va a meter a Dani Olmo y en qué posición? Ya no en qué posición, sino dónde le encaja dentro del esquema y dónde lo pone adelante. Si es que es prácticamente absurdo. Decía, el club azulgrana esperaba poder cerrar este viernes el acuerdo. La única alternativa ahora es la presentación de un aval por parte de la directiva. Efectivamente, el aval que además fue utilizado con Íñigo Martínez y con Koundé también podría funcionar, pero que ya digo que seguramente no le va a merecer ni la pena, con lo cual de verdad yo veo muy complicado que al final lo consigan. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión que nace de todo esto? Pues esencialmente que el FC Barcelona y Laporta concretamente han estado vendiendo humo prácticamente todo el verano. Han vendido humo con Nico Williams, han vendido humo con Dani Olmo, van a seguir vendiendo humo por el tema de Leao también, y lógicamente ahora ya no te puedes fiar. O sea, si eres socio culé, si eres aficionado culé, creo que te ha tenido que quedar muy claro que efectivamente este verano es el de la confirmación, el de la consagración, que tu directiva te miente, te engaña, no tiene escrúpulos y que va a decir lo que haga falta que tenga que decir, precisamente para que su verdad encaje en el relato. Y lógicamente esto es, para mí y en mi opinión, debería ser algo que acabara con cualquier tipo de apoyo del socio culé, del aficionado culé a la directiva, que sabéis que en este año precisamente la prensa, los medios, y ya no los medios solo tradicionales, sino también canales de YouTube, muchos voceros que efectivamente venían haciéndose eco siempre de las buenas palabras de Laporta, están abandonando el barco, y lo han abandonado algunos de ellos ya hace mucho tiempo, porque se han dado cuenta de lo que iba este tipo. Guijarro, no tengo que decir que fue de los primeros que efectivamente advertía contra todo este tipo de situaciones, y al final está ocurriendo y ha ocurrido. Se ha confirmado que Guijarro efectivamente tenía razón en todo lo que presagiaba con Laporta, que efectivamente era un vendehumos, que lo estaba haciendo muy mal y que no se dejara nadie engañar por la cortina de humo que estaba llevando a cabo. Sin embargo, parece que no ha sido suficiente y al final la gente se ha dejado engañar y ha ocurrido lo que ha ocurrido, que una vez más, decepción tras decepción, el verano ha sido nefasto. De los jugadores fichados de la pasada temporada no queda ya nadie. Más de 90 operaciones según Ramón, algunos dicen incluso lo elevan a 140, sin ningún tipo de resultado. Para nada, no ha habido ni un solo jugador que realmente digas, hostia, este tío ha marcado la diferencia en el FC Barcelona, este tío le ha valido al Barcelona tener títulos, hacerlo bien o lo que sea. Absolutamente nadie. Ya con el fiasco de Gundogan te lo puedes creer todo. Es decir, cero planificación, cero proyecto y 100% mentiras. Pero si el Barcelona o el barcelonismo o el culé sigue queriendo creer a su presidente, que tiren para adelante, porque desde luego a mí me parece nefasta la gestión que efectivamente ha hecho el presidente culé, pero que, ya digo, nosotros calladitos a lo nuestro y ya está, y seguimos para adelante, porque cuanto más o cuanto peor le vaya al Barcelona, a nosotros no es que ya nos alegre o no, pero sinceramente es un caso digno de estudio del que hay que hacer mención, porque es que es como el elefante en la habitación, el hecho de que Barcelona esté excedido a nivel salarial y que todavía no haya solucionado el problema y que encima siga recibiendo apoyos, a mí me parece absolutamente alarmante. Pero bueno, que haya cada uno, por lo menos que lo sepáis, que de momento no ha llegado lo de Dani Olmo. Nike lo ha rechazado, no se va a poder hacer, el jugador seguramente no va a poder jugar este fin de semana tampoco, y sería el segundo consecutivo con el Barça. Por si todavía alguno no tenía muy claro que efectivamente este Barcelona está hecho básicamente un circo de tres pistas, es una columna de humo en general, creo que ayer se dieron 3 testimonios que sinceramente reflejan como nadie o como ningún otro lo que es el Barcelona ahora mismo. Son 2 testimonios de 2 exjugadores ya del FC Barcelona que desde luego van a sentar muy mal probablemente allí iba a decir en Narnia, pero bueno, en Barcelona vamos a decir. Y luego además la
confirmación de una puñalada de alguien muy barcelonista, un tal Josep Guardiola, que en definitiva le asestó la puñalada y la estocada final a un equipo, aunque bueno, interpretando los hechos de otra manera casi diría que hasta les echó una mano, más que una puñalada, pero desde luego cuando efectivamente confirmó y de la manera que lo confirmó y cómo reaccionó cuando Gundogan le llamó para decirle sácame de aquí, creo que muchos se lo van a tomar como una puñalada. Pero antes de eso déjame que vaya sobre unas palabras, sobre un tuit concretamente que como de costumbre puso J. Jordi sin contrastar de ninguna de las maneras más lógicas en las que debiera haberlo contrastado, porque volvió a hacer un ridículo y se ganó una nota de la comunidad en Twitter al intentar asemejar su situación, el tema de ser descendido a segunda, con el Athletic de Bilbao en un partido de 2007, un caso que quedó cerrado porque la Fiscalía no le veía recorrido. Es decir, efectivamente en 2007 el Athletic de Bilbao fue acusado de, bueno, no sé si comprar al Celta de Vigo, no, de comprar un partido, de amañar un partido contra el Levante y que le costó el descenso al Celta de Vigo. Bueno, pues esto fue denunciado por el Celta de Vigo y al final el fiscal entendió que no había recorrido y que efectivamente se resolvió sin absolutamente nada. Bueno, pues todavía J. Jordi sacó los recortes, sacó los capturas de pantalla para intentar acusar al Athletic de Bilbao de comprar partidos, lo cual está muy feo, además de que te puede conllevar una denuncia o una querella o algo parecido. O sea, fijaos hasta qué punto la desesperación ha hecho ya presencia en Barcelona, hasta el punto precisamente de que este J. Jordi, que es un vocero, es un palmero del equipo blaugrana, en definitiva ya no tiene ningún tipo de cortapisa ni de peaje sentimental. Él va mintiendo, va esparciendo todo tipo de basura que ya ni siquiera es verdad. O sea, es que eso está más que no juzgado, es que ni siquiera se llegó a juzgar, ¿vale? Así que bueno, pues nada, que sepáis que cuando J. Jordi ponga un tuit, mucho cuidado porque se puede ganar una nota de la comunidad, precisamente porque muy probablemente os esté mintiendo a todos. Pero vamos ya con los testimonios que a mí más me dejaron congelado, porque se supone que este tipo de barcelonistas no hablarían de esta manera del equipo blaugrana, pero efectivamente sí lo hacen. En el caso de Gundogan, por ejemplo, en estas imágenes que os voy a poner por aquí, aunque bueno, no puedo reproducirlas, puedo reproducir el sonido, no la imagen, lo dejó bastante claro lo que es el Barcelona y lo que le ha ocurrido en este último año. Vamos a escucharlo. You know, when you leave this place, like I did last year, you spend a year away. You know, you then start to appreciate the place even more. You know, you realize what you had. You realize how amazing that time was. You realize how big the Vale, perdóname, voy a empezar otra vez porque estaba muteado y no me he dado cuenta ahora, ¿vale? Voy a empezar a traducir otra vez desde el principio. When you leave this place, like I did last year. Cuando sales de este lugar como yo hice el año pasado. You spend a year away. You know, you then start to appreciate. Empiezas a apreciar y pasas el año fuera, empiezas a apreciar aún más este lugar. Appreciate the place even more. You know, you realize what you had. You realize how amazing that time was. Te das cuenta de lo que tenías, te das cuenta de lo increíble que fue este momento. You realize how big the club is, the best. Te das cuenta de lo grande que era este club, indirectamente diciendo, y de lo pequeño que es el club al que me fui. Club in the world. El mejor del mundo se refiere. I think in terms of football, you know, getting back onto that level. Sabes cómo volver a ese nivel y volver ahora un año después es una experiencia increíble. Coming back now a year later is an incredible feeling, and I am very pleased. Estoy muy contento, tú sabes, todo este tipo de cosas. Bueno, el asunto es que hay silencios que desde luego torturan, hay silencios que lo dicen todo, y esa omisión del FC Barcelona durante ese año perdido al que hace referencia ni siquiera habla de dónde ha estado. Creo que dejan muy a las claras lo que ha sido el FC Barcelona para Gundogan, un auténtico desastre, una mala experiencia y desde luego un club que es menor. Y para clubes menores, desde luego que le pregunten a Claudio Bravo, ex futbolista del Barcelona, también ex portero del Barcelona, que salió pues lógicamente a cajas destempladas y que se refería al equipo blaugrana de esta manera. Escuchadlo bien porque es 1 minuto 20 que desde luego es de un auténtico palo que se lleva la entidad blaugrana, y esto sí que está en español. Esto te quería preguntar, la diferencia del Barcelona al Manchester
O sea, ni hablar la siempre diferencia. cuento esto, el Barça funciona como un equipo pequeñito. Es gigantesco a nivel mundial, gigantesco. Madrid y Barça debe ser lo más grande a nivel mediático, a nivel de popularidad, más conocido. Donde te muevas tú en el mundo, te llenan los estadios. Vaya a ver una camiseta del Barça o del Real. En todo el mundo. Va a Asia, a Estados Unidos, a cualquier lugar. Gigantesco, pero internamente muy pequeño. Ves siempre las mismas caras, poca gente, los jugadores, staff, 3-4 guardias, cocinero y poco más. En cambio vas al Manchester City y es un club gigantesco internamente. Gigante. A nivel de recursos ilimitado. Gente en la piscina, gente en el camarín, gente en el área médica, gente en los gimnasios. Sobra gente. Sobra gente. Y volvemos a que no escatiman en recursos y en personal para que el jugador se desarrolle de la mejor manera posible y que no te falte absolutamente nada. Tú preocúpate de jugar. Nosotros te tenemos al mejor fisio, te tenemos al mejor preparador físico en el gimnasio, y no uno, sino que 2 y 3. El área médica tiene 20 camillas, no 5. Médicos tienes 2 o 3. Bueno, la verdad es que más claro hago, o sea, es que no hay que añadir absolutamente nada. El Barcelona sí es gigantesco a nivel de nombre, todo lo que tú quieras, pero desde luego funcionando internamente es un auténtico desastre, en el sentido de que un Barcelona ya debería tener recursos suficientes como para tirar adelante, y desde luego esto lo sabe muy bien ya no solo el City, sino el Real Madrid. Probablemente lo del City es incluso hasta más exagerado porque tienen todo el oro del mundo, evidentemente el oro, el petróleo, el dinero, como queráis llamarlo, pero sí que es cierto que es darle un buen palo al que fue su club, en el sentido de que no gastan en recursos y obviamente no hacen todo por lo que debería ser, que es el jugador, que en definitiva es el que pone al club o arriba o abajo. O sea, al final las actuaciones de los jugadores son las que determinan. Y precisamente por eso es por lo que Claudio Bravo ve una enorme diferencia entre un club que es gigantesco, como decía Gundogan, si no el mejor equipo del mundo, uno de los mejores del mundo junto con el Real Madrid o justo por debajo del Real Madrid, pero en cualquier caso sí que desde luego un club que marca la diferencia, y en este sentido el Barcelona desde luego no lo es. Y precisamente por eso me he dejado para el final las declaraciones o las palabras de Guardiola al respecto del fichaje de Gundogan, cuando le llamó, cuál fue su reacción y qué es lo que dijo. Lo dice en inglés, así que voy Me llamó y me preguntó si podía volver. Y dijimos que sí de inmediato. Es decir, Guardiola no miró en ningún momento por el bien del Barcelona o de no meterse en el tema del Barcelona o... No. O sea, en cuanto Gundogan hizo la llamada, automáticamente Guardiola, el de Santpedor, el ex entrenador del Barcelona, dijo sí de inmediato. O sea, absolutamente espectacular. Yes, immediately. So this is the most important thing, and now we are here, and he has to deliver a good season, a good 2 seasons here. This is now what you have to work with. So he Bueno, de alguna manera luego lo añade diciendo que él ya sabe dónde está, tiene exigencia, 2 temporadas más para trabajar ahora, así que the feeling doesn't come to retire or doesn't. Él sabe que no viene a retirarse o algo parecido, sino que viene a trabajar. Así que bueno, pues obviamente estas palabras de Guardiola seguramente no sentarán nada bien, porque de alguna manera supone confirmar que efectivamente Guardiola estuvo detrás mientras Gundogan y el Barcelona lloraban para entenderse. Pues resulta que Guardiola andaba por ahí detrás bicheando como un tercer espectador. Dice que le llamó Gundogan. A mí tampoco me extrañaría que Guardiola le hubiera llamado, porque Guardiola no pierde ojo a este detalle, ya os lo digo yo. Y que Guardiola, cuidado, porque todavía tiene mucho dinero para invertir, así que veremos a ver qué pasa con Rodrigo.